Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes. Esta es una porción de la revista La Atalaya del año de 1990. No sé exactamente el mes, pero aparece en la Atalaya del año 90, una Atalaya del año 90. Acá dicen los testigos de Jehová, todos ustedes son hermanos. No sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Claro que dentro de la Watchtower todos son hermanos aparentemente, todos se llaman como hermanos, y esto pues es verdad, se llaman hermanos, pero por otro lado afirman que solamente Jesús tiene 144,000 hermanos. Así que tenemos que solamente un pequeño grupo de tantos millones de testigos de Jehová que hay, solamente un grupo muy pequeño podrían considerarse hermanos de Cristo. El resto, la mayoría de testigos de Jehová, son hermanos entre ellos, pero no con Jesús. Es decir, son hermanos con sus colegas o hermanos que son de la misma esperanza terrenal. Una gran mayoría, el 99%, diríamos así, o el 98 y pico por ciento, son hermanos entre sí, porque todos tienen la misma llamada terrenal. Pero no así la manada pequeña, que son hermanos entre sí. La manada pequeña son hermanos entre sí. Y son 144,000 hermanos con Jesús. De modo que dentro de la Watchtower hay una hermandad desunida. Porque hay un grupo de hermanos que son hermanos de Cristo y otro grupo de testigos de Jehová que son hermanos entre sí, la gran mayoría, pero que no tienen ningún vínculo o relación con Jesús. Ningún vínculo, digamos, familiar, por decirlo de alguna manera, puesto que no son hermanos de Cristo. Me pregunto, ¿podríamos hablar entonces de una unidad dentro de la Watchtower cuando encontramos hermanos de segunda categoría o hermanos que no son hermanos entre sí, entre la grande muchedumbre con la manada pequeña? Es ridículo ver cómo los testigos de Jehová, pues, de la grande muchedumbre, que han aceptado esta doctrina de que solamente Jesús tiene 144,000 hermanos, y no pues todos los testigos de Jehová, sino solamente un pequeño grupo, estén llamando los de la clase de las otras ovejas a los miembros de la clase de la manada pequeña, le estén llamando, oh, ¿cómo está usted, hermano? ¿Qué es su vida, hermano? ¿No? A un ungido. Uno que no es ungido le dice al otro que es ungido, ¿cómo está usted, hermano? ¿Pero cómo? Ellos no son hermanos de Jesús, de los 144,000. Esa gente que componen la gran mayoría de testigos de Jehová no son hermanos de los llamados ungidos. Sin embargo, encontramos que es ridículo cómo testigos de Jehová, pues, de las otras ovejas estén llamando a ungidos como hermanos. Y esta es una gran contradicción, algo tan ridículo, tan que no tiene sentido dentro de la Watchtower. Y luego dicen que es una hermandad unida. Eso para reírse. Por otro lado, aquí abajo, al terminar esta pequeña porción del artículo, dice, por ello, los cristianos no llaman a los superintendentes anciano tal y tal, usando el término anciano como un título halagador, como un título halagador. O sea, no le llaman al anciano, sino que le dicen hermano, hermano, para no elevarle la autoestima, simplemente para que no se enorgullezca de su cargo. No lo llaman anciano, sino hermano. ¿Cómo está usted, hermano? Y esto es ridículo porque yo me acuerdo que en la congregación donde yo iba había un anciano que era ungido, y toda la hermandad del Salón del Reino, toda la hermandad, lo llamaban a este anciano ungido, lo llamaban, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermanito Donald? ¿Cómo está usted, hermano Donald? Hermano Donald. Pero, ¿cómo? Este ungido acepta que le digan hermano a aquellos que no son sus hermanos. Bueno, eso podemos discutirlo hasta el fin del mundo, hasta los tiempos del fin. Lo que quiero decirles a ustedes es que parece que el pastor Russell no pensaba igual que la señora Watchtower, en el sentido de que hay que llamarse solamente hermanos y no hay que usar un título halagador. Halagador, como dice acá al final de este artículo. Mira en la parte de abajo. Un título halagador, que halaga. Bueno, vemos nosotros, por ejemplo, si vamos acá abajito,
van a ver ustedes que algo que es interesante en la atalaya, acá ven ustedes en la parte de abajo, la atalaya, aquí está, del 15-11 del 96. ¿Qué es lo que dice ahí en la atalaya? Jesús dio a la congregación dádivas en hombres, entre ellos pastores, que tratan con dulzura al rebaño de Jehová. Charles Taze Russell, el primer presidente de la Sociedad Watchtower, fue uno de ellos. La gente lo llamaba Pastor Russell por el amor y la compasión que apacentaba al rebaño bajo el pastor principal, Jesucristo. En la actualidad, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová nombra a los ancianos cristianos y se tiene cuidado de no convertir los títulos o términos como pastor, anciano o maestro. Aunque la labor de los ancianos a favor de las ovejas que Jehová apacienta es de naturaleza pastoral. Bueno, y me pregunto entonces, pues, ¿por qué el primer esclavo fiel y discreto, vamos a llamarlo así, al señor Russell, porque así decían de que era el primer esclavo fiel y discreto, no tuvo esa humildad de rechazar que lo llamaran pastor? Pastor, siempre lo llamaban pastor. Un título halagador. Y claro que al pastor Russell le gustaba tanto ese título que tuvieron hasta el respeto de cuando murió el señor Russell. Le pusieron en su tumba, que vean ustedes, acá van este dibujo, Pastor Russell, Pastor Russell. Y esto no es todo. El ángel el mensajero de la Odisea, the Laodicean Messenger, acá abajito en la misma lápida. Entonces aquí no solamente era Pastor Russell, sino también era el mensajero de la Odisea. O sea, unos títulos pues rebombantes para el Señor. Y por supuesto, nunca rechazó el que lo llamaran pastor. Y siempre lo conocían como pastor. No le decían, ¿cómo está hermano? Hermano Russell. Bueno, tal vez algunos muy allegados, pero la gente en general, no solamente la gente, como dice acá, la gente, también se lo decían los mismos hermanitos, porque a quienes pastoreaba este pastor no eran pues a la gente de la calle, sino a los hermanos. Y eran los hermanos los que le llamaban pastor. Y él no hizo nada para que la gente recapacitara y recordara el texto que ellos están mencionando acá, los testigos de Jehová. Y está mencionando el texto de que no hay que usar pues títulos, ¿no es cierto? No sean llamados rabí, dice Jesús, y ellos dicen también que no hay que estar usando términos pomposos, hay que ser humildes. Pero el señor Russell no tuvo esa digamos, humildad, ¿no? De reconocer lo que Jesús había dicho y decirles a la gente, bueno, usted me quiere mucho, pero no me llamen pastor, solamente hay un pastor, Jesucristo. No, él, bien que le gustaba y así lo llamaban inclusive sus mismos subalternos, ¿no? Que estaban debajo de él. Él inclusive reconoció que era el esclavo fiel y discreto. Y por lo tanto, no solamente era el esclavo fiel y discreto, sino también era el pastor Russell y también el mensajero del ángel, el mensajero de la Odisea. Ahora pues que tampoco nos venga con el cuento, estimados amigos, que Russell era un hombre muy humilde, un hombre muy amoroso, que pastoreaba al rebaño de manera muy amorosa, muy dulce, ¿no? De manera muy dulce. Por eso dice acá la Watchtower, la gente lo llamaba Pastor Russell, por el amor y la compasión con que apacentaba al rebaño bajo el pastor principal Jesucristo. ¿Y cómo saben eso los testigos de Jehová? ¿Cómo saben de que esta fue la razón fundamental que los llevó a llamar a Russell Pastor Russell? ¿Cómo saben? La verdad es que era un título que se usaba mucho, ¿no? Siempre se usaba para los líderes religiosos de esa época, ¿no? Pastor, ¿no? Y así otros títulos que se usan hoy, ¿no es cierto? En muchas iglesias. El pastor Russell le gustaba que le llamaran pastor, se presentaba como pastor, escribía como pastor. Y no porque era muy amoroso cuando escribía, muy cariñoso, ¿no es cierto? Eso es un cuento mal contado. Simplemente, pues la gente no veía mal, ¿no? La gente, los miembros, los seguidores, sus, digamos, admiradores, ¿no? Los que creían en sus enseñanzas, creían que él era, ¿no? un pastor de las ovejas. Y así se pensaba también de los otros que
estuvieron presentes en su tiempo, ¿no? Que pertenecían a la iglesia adventista, ¿no? Se hacían llamar también pastor, o eran pastores. También los adventistas usan ese término pastor. Los evangélicos también se usa. Y nadie los ve, pues, indudablemente como si fueran eminencias, como si fueran gente superior. Simplemente es un título de respeto, de respeto. Es como cuando uno le dice a alguien, ¿cómo está usted, señor? Yo uso este término, señor, a la gente de la calle. Digo, señor, con respeto, no una persona que es mayor que yo. Bueno, yo ya soy mayor, tengo 70, pero una persona, si yo tuviera 40 o 30, y una persona de 70, ¿no? Y no la conozco, no le decir, ¿cómo está Jorge? Bueno, podría ser que con el tiempo lo pueda llamar así, pero al principio, ¿cómo está usted, señor? ¿No? Y no, ese título señor no es para adularlo, ni para que él se crea una gran persona o superior a mí, no, simplemente de respeto, es respeto. Acá se usa mucho también en términos señor, sobre todo la gente de mi edad, ¿no es cierto? Le gusta usar ese término para personas que no conoce, personas dignas, señor, ¿cómo está usted? Señor, ¿cómo está? No, señora, ¿no? ¿Cómo está usted, señora? ¿No? Y eso no es, pues, algo ofensivo, ¿no? Claro, ustedes dirán, bueno, no son títulos religiosos. Sí, sí, son títulos hasta religiosos, porque Señor es Jehová, Señor es Jesucristo, Señor Jehová. Pero también usamos en los seres humanos, porque hay muchos que son llamados Señor, señores, ¿no es cierto? Y solamente hay un Señor verdadero que es el Padre, pero no por ello no voy a decirle a una persona que no conozco, que es una persona que ostenta un puesto de dignidad, de honor en el país, no le voy a decir, ¿cómo está Jorge? No, no lo conozco, ¿cómo está un señor alcalde? ¿Cómo está usted, señor presidente? ¿No es cierto? Se usa y se espera que se use, y eso no significa que uno esté enalteciendo a esa persona, es simplemente de respeto, ¿no? Y tampoco veo malo que se le llame, pues, a un anciano, se le diga pastor. ¿Cómo está usted, pastor? No está mal. Eso no es. Ahora, Rabí, Jesús, eh, también dice, pues, que no llamemos a nadie padre en la tierra. Pero ¿cuántas veces nosotros no decimos a nuestro papá o nuestro progenitor, decimos papá, que significa padre? O otros en otros sitios le dicen, ¿cómo, padre? ¿Qué hacemos con esto, padre? ¿No? Honra a tu padre y a tu madre, dice Jesús. Entonces uno tiene que saber de que uno tiene un padre y puede llamarlo como padre. Padre, te puso una pregunta, papá, te puso una pregunta, ¿no? Entonces son asuntos de respeto, no es para que la persona se le infle el pecho como pavo. No, no, es simple de respeto, es respeto. Pero la Watchtower llega al extremo y dice, no, no hay que llamar a nadie esos títulos. Bueno, entonces como le digo a mi papá, le diría, pues, Aldo, ¿no? O a mi madre Iris, ¿no? No, acá se acostumbra a decir papá, padre, ¿no? Y eso no está mal. Así que no seamos, pues, extremistas ni fanáticos, llegando a extremos, extremos. La Watchtower es extremista. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta el próximo video.